El motor ruge en la subida. Más adelante, una fila de camiones reduce la velocidad antes de otra lluvia, mientras la sierra cierra el horizonte con paredes, taludes y carriles comprimidos por el relieve. Es en este escenario donde Minas Gerais aparece en el centro de un paquete vial estimado en más de $1.000 millones, reuniendo concesiones federales y estatales. Pero esa cifra no representa una sola obra ni dinero aplicado de una sola vez. Reúne inversiones físicas, costos de operación y contratos de décadas. También mezcla corredores asumidos por concesionarias con proyectos que aún dependen de licencias o que siguen lejos de recibir grandes obras. ¿Cuánto de ese monto ya se ha traducido en obras en las carreteras? ¿Qué carreteras se ampliarán con un segundo cuerpo? ¿Y por qué construir nuevos carriles en Minas? Minas exige más que solo poner asfalto al lado de la carretera existente. Quédate con nosotros en los próximos minutos y entiende de dónde vienen los $1.000 millones. ¿Qué obras ya comenzaron? ¿Qué aparece en el papel y cómo el paquete puede transformar las carreteras de Minas? Minas ocupa una posición difícil de sortear en el mapa vial brasileño. El estado conecta al sureste, al centro-oeste y al noreste. Por esas carreteras circulan mineral, acero, granos, alimentos, combustibles, productos industriales y millones de pasajeros entre capitales, regiones metropolitanas y ciudades del interior. En este sistema, algunas carreteras funcionan como arterias nacionales. La BR-040 conecta Brasilia con Belo Horizonte y Río de Janeiro. La BR-381 conecta la capital de Minas Gerais con el Valle del Acero y con Governador Valadares. La BR-262 atraviesa el Triángulo Mineiro y llega a la región metropolitana de Belo Horizonte. Por su parte, las BR-116, 251 y 153 conectan Minas con Bahía, Goiás y São Paulo. El peso de los camiones ayuda a explicar la presión sobre la infraestructura. En la Rota 2 Cristais, entre Cristalina y Belo Horizonte, la proyección oficial considera cerca de 70.000 vehículos por día, de los cuales 68% son camiones. La posición estratégica trae movimiento, pero también tiene su precio. Pavimentos desgastados, cuellos de botella, accidentes y contratos que no siempre cumplen lo que prometían. Entonces, la pregunta que queda es, ¿cómo llegó la red vial tan importante para el país a este punto? El paquete actual no surgió de la nada. Durante décadas, Minas amplió la dependencia de las carreteras mientras crecían la producción minera, agrícola e industrial. Más vehículos pesados empezaron a compartir espacio con automóviles en carreteras de calzada simple, curvas cerradas y cruces urbanos. En muchos corredores, la capacidad de las vías no acompañó la demanda. En la década de 2010, nuevas concesiones prometieron recuperar carreteras, ampliar tramos y acelerar el pavimento. Parte de esos contratos, sin embargo, enfrentó dificultades financieras, retrasos y premisas económico-financieras que tuvieron que ser revisadas. En la BR-040 vía 040 asumió, en 2014, el corredor entre Brasilia y Juiz de Fora. 5 años después, solicitó la devolución negociada de la concesión, alegando incapacidad para cumplir con las obligaciones asumidas. El tramo terminó siendo dividido en nuevas modalidades. Algo similar ocurrió con Consebra. La empresa administraba más de 1.000 kilómetros de las BRs 060, 153 y 262. En 2020 se unió al proceso de relicitación. De ese contrato surgieron proyectos separados como la Rota do Cebu y la Rota Sertanejo. Así, parte de los miles de millones anunciados ahora intenta resolver asuntos pendientes heredados por una generación anterior de concesiones. Los nuevos contratos fueron reestructurados, divididos en lotes más pequeños y sometidos a nuevos supuestos económicos y financieros. Sin embargo, redactar el contrato no transforma inmediatamente la carretera. Entre la subasta y la carretera duplicada, hay firma, transición, proyectos ejecutivos, licenciamiento, expropiación y movilización de los equipos. Pero ¿qué proyectos ya han llegado a las carreteras? ¿Y cuáles todavía deben recorrer el trayecto entre el contrato y la obra? El paquete vial de Minas Gerais no avanza como una sola obra. Cada corredor está en una etapa diferente. En la BR-381 entre Belo Horizonte y Governador Valadares, el nuevo contrato fue formalizado en enero de 2025
la concesionaria asumió la obligación de recuperar, operar y ampliar 303 kilómetros. En la Rota dos Cristais y en la Rota do Cebu, los contratos también fueron firmados en 2025. En cuanto al tramo Juiz de Fora Río, el contrato fue formalizado en septiembre del mismo año. Las ampliaciones dependen de proyectos ejecutivos, licencias, expropiaciones y movilización. La Rota Sertaneja avanzó después. Después de la subasta de noviembre de 2025, se otorgó la concesión en febrero de 2026. En la actualización oficial consultada, el inicio de la operación y el comienzo de las grandes obras aún necesitaban ser confirmados. La Rota Gerais, con 735 kilómetros, en las BR 116 y 251, tuvo el pliego aprobado a finales de 2025. Sin embargo, la página de la NTT presenta una inconsistencia en la fecha de la subasta. Por eso, los 13.300 millones de reales previstos no pueden ser tratados como obras en ejecución. De hecho, no hay un balance consolidado de cuánto de los miles de millones de reales ya ha sido ejecutado físicamente. Los documentos muestran corredores bajo nueva administración y servicios iniciales, mientras que la mayoría de las grandes ampliaciones permanece en preparación. Sin embargo, un contrato firmado no significa duplicación simultánea en toda la extensión. Transformar esas obras en nuevas pistas implica construir sin interrumpir carreteras en operación. Los carriles se estrechan, se implementan desvíos provisionales y las máquinas trabajan a través de barreras. Algunas etapas ocurren por la noche. Para reducir filas y proteger a los trabajadores, los materiales deben llegar al sitio de obras sin bloquear la carretera. Antes de ser duplicadas, muchas pistas necesitan ser reconstruidas. Cuando el desgaste está en la superficie, una fresadora remueve el revestimiento antiguo y abre espacio para una nueva capa de asfalto. Pero la deformación alcanzó la base. Recapar no resuelve el problema. Es necesario retirar las capas comprometidas, corregir el soporte, recomponer el pavimento y restablecer el drenaje. El agua es uno de los mayores enemigos de la carretera. Mientras entra por las grietas o se acumula bajo el pavimento, reduce la resistencia de las capas y acelera la formación de baches. Duplicar una carretera de sierra tampoco significa solo construir otra calzada al lado. En algunos tramos puede ser necesario cortar roca, remover material o estabilizar el terreno. En otros puntos, la nueva geometría puede requerir rellenos, puentes y viaductos para suavizar curvas y rampas. El objetivo es permitir que los vehículos pesados mantengan una velocidad más constante, reduciendo adelantamientos peligrosos y filas. Cabe destacar que la BR 381 concentra varios de estos desafíos. El programa prevé 134,27 kilómetros de duplicaciones, 83 kilómetros de carriles adicionales y 51 correcciones de trazado. Corregir el trazado puede significar abandonar una curva, abrir un corte en la montaña o atravesar un valle por un puente o viaducto. Estructuras llamadas obras de arte especial. En la Rueda Sertaneja son más de 42 kilómetros de duplicaciones y 31.8 kilómetros de carriles adicionales, además de libramientos, vías marginales, accesos, paradas de autobús y pasos de fauna. Los libramientos retiran el tráfico pesado de las áreas urbanas. Las vías marginales separan los desplazamientos locales de los viajes largos. Por su parte, los pasos de fauna intentan reducir los atropellamientos y mantienen la conexión entre áreas naturales. El tramo de Juiz de Fora a Río añade otro elemento. El contrato contempla intervenciones asociadas a 3 túneles. También contempla duplicaciones, 78 kilómetros de carriles adicionales, vías laterales, pasarelas y 12 cajas de contención de productos peligrosos. Construir, ampliar, reubicar y adecuar un túnel exige investigación geológica, excavación, soporte estructural, impermeabilización, drenaje, ventilación, iluminación y sistemas de emergencia. Todo debe integrarse a la carretera existente sin crear un cuello de botella. Sobre el papel, el paquete es una suma de kilómetros y miles de millones que deben funcionar como un sistema vial seguro, continuo y eficiente. Los 7 proyectos federales vinculados a minas suman cerca de 3.053 kilómetros de corredores. En secuencia, corresponderían aproximadamente 7 veces la distancia por carretera
entre Belo Horizonte y Río de Janeiro. Pero eso no significa 3.000 kilómetros de carreteras nuevas. El cálculo incluye calzadas existentes que serán operados, recuperados y ampliados solo en ciertos puntos. En los proyectos en los que la Agencia Nacional de Transportes Terrestres, la NTT, separa las inversiones físicas, 6 suman 33.700 millones de reales en CAPEX, o recursos destinados a obras y bienes de capital. Dividido por la extensión concedida, la inversión promedio varía de cerca de 10.000 millones de reales por kilómetros. En la Rota do Cebu y en la Ruta del Sertanejo hay más de 22 millones de reales en los tramos Belo Horizonte, Juiz de Fora y de Juiz de Fora a Río. Para dimensionar la cifra vale hacer un ejercicio. Cuando se reanudaron las obras de la línea 6 naranja del Metro de São Paulo, en 2020, el proyecto fue anunciado con una inversión de cerca de 15.000 millones de reales para 15,3 kilómetros. Usando ese valor solo como referencia ilustrativa, los 33,7 mil millones del CAPEX carretero corresponderían aproximadamente a 34 kilómetros de metro subterráneo. Eso equivale a cerca de 31% de los 110,9 kilómetros de la red del Metro de São Paulo. Con cerca de 100.000 millones de reales completos, la equivalencia subiría a cerca de 102 kilómetros, o 92% de la red. Pero ese cálculo mezcla la construcción del metro con la operación y el mantenimiento de carreteras durante 30 años. Por eso, la comparación más adecuada utiliza solo el CAPEX federal conocido. Los metros y las carreteras tienen estructuras, costos y funciones diferentes. Aún así, la comparación revela la dimensión financiera del paquete. El retorno prometido, lógicamente, comienza por la seguridad. Las duplicaciones separan los flujos contrarios. Los carriles adicionales crean espacio para vehículos lentos. Las correcciones de trazado reducen las curvas cerradas. Las áreas de escape ayudan a los camiones sin frenos, mientras que los puentes peatonales disminuyen el conflicto entre peatones y tráfico rápido. En la BR 381, el paquete incluye 51 correcciones de trazado, 23 puentes peatonales y áreas de escape. El efecto real, sin embargo, solo podrá medirse una vez entregadas las obras, comparando accidentes, muertos y heridos, antes y después de las intervenciones. Una estructura predecible reduce el tiempo perdido en filas, accidentes e interrupciones. Para las empresas, esto significa entregas más regulares. Para los conductores, menos horas de exposición al tráfico y al riesgo. Los proyectos también publican estimaciones de empleo. La BR 381 prevé casi 80.000 puestos directos, indirectos y asociados al efecto ingreso. Rota Gerais proyecta cerca de 127.000. Estos números no representan trabajadores simultáneos en las obras, sino la cadena movilizada por el contrato. Los beneficios tendrán contrapartida. Las concesiones introducen o reorganizan peajes. Los camiones pagan según el número de ejes. Y los usuarios frecuentes pueden recibir descuentos. Por eso, el éxito dependerá de los cronogramas, de la fiscalización y del equilibrio entre las obras entregadas, los servicios prestados y las tarifas cobradas. Después de concesiones devueltas y promesas aplazadas, esa será la medida para evaluar el paquete. Más de 100.000 millones ponen a Minas Gerais en el centro de una amplia reorganización de concesiones viales. Sin embargo, las cifras no recuperan pavimentos, no estabilizan laderas ni reducen accidentes. El resultado, de hecho, dependerá de lo que salga de los contratos y llegue a las carreteras. Al final, el éxito de este paquete no se medirá por los miles de millones anunciados. Se medirá por los kilómetros entregados, por los viajes más previsibles y por las vidas preservadas en las carreteras todos los días, en cada corredor de Minas. Gracias por haber visto este video hasta aquí. ¿Qué opinas de esta gran obra? Más de 100.000 millones de reales es muchísimo, la verdad. Espero que la gente de Minas Gerais realmente vean concretarse esta obra y que se refleje dentro de la sociedad, tanto económicamente como en la usabilidad para todas las personas de esta región. Gracias por haber visto este video hasta aquí. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.